Bienvenidos, muchas gracias a todos los asistentes. El día de hoy vamos a presentar la implementación y el manejo de cercas eléctricas. Tenemos de dos tipos, ¿no? Tenemos una a base de panel solar, con energía solar, y otra con energía corriente, ¿no? Es decir, la energía que nos llega a nuestros hogares. Bueno, el concepto de alambrado eléctrico, digamos que es totalmente opuesto a lo que vemos ahorita o en muchas de las fincas de lo que es el alambre, el cercado con alambre de púa. Ya que lo que buscamos con con la energía o con la cerca eléctrica es generar un temor, digamos que es una barrera psicológica que nosotros le estamos generando al animal por medio de la corriente o por medio de la que llamamos la patada. Caso contrario, lo que pasa con la cerca de alambre de púa, cuando cercamos con alambre de púa, lo que hace el animal es simplemente generarle dolor. Adicionalmente, que muchos animales, y es muy común, las vacas de ordeño, por ejemplo, que se laceran los pezones, entonces son animales que fácilmente se nos puede perder yéndonos bien un cuarto o bien pues toda la ubre, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que generamos con la cerca eléctrica, una barrera psicológica. Bueno, para instalar las cercas eléctricas, digamos que hay unos puntos críticos, hay unos puntos que debemos tener mucho cuidado al momento de la instalación, y es la elección de la fuente de la energía, como lo mencionaba ahora, si es solar o es eléctrica, tener una conexión a tierra, es decir, un buen polo a tierra, elección y la tensión del alambre, el calibre del alambre. Vamos a hablar un poco de eso y cómo podemos medir esa tensión en ese alambre. Porque a veces se nos va la mano también por no tensionar el alambre o por demasiada tensión que le damos al alambre a través de los tensores, que también vamos a hablar un poco de ellos. La distancia entre los postes, entonces a veces de pronto exageramos un poco, es cierto que, y de hecho lo vamos a ver que cuando cercamos con cerca eléctrica, eh, la distancia de los postes es mucho más amplia que si yo cercara con alambre de púa. Entonces, pero de todas maneras, también cuando se nos va la mano, donde tenemos demasiada distancia, podemos tener problemas. El empleo de los tensores, muchas veces aislamos, eh, tiramos las cuerdas de cerca eléctrica, pero muchas veces lo hacemos a fuerza, sin tener en cuenta la importancia pues, de dichos tensores. Y los aisladores que vienen de muchos tipos. Bueno, como todo, así como nuestro carro le hacemos una revisión preventiva y un mantenimiento, lo mismo debemos hacer con la cerca eléctrica, y tanto el impulsor como el alambre, como de los aisladores, que lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, en el tema de los aisladores, como cuando los pegamos a un árbol, los cuidados que debemos tener. Bueno, para un adecuado funcionamiento, entonces, para poder funcionar una cerca eléctrica, pues necesitamos un energizador, un electrificador o un impulsor. Es lo mismo, ¿cierto? No sé, de acuerdo al sitio donde estemos ubicados, pues cada uno le llamará de un nombre diferente, pero para nuestra zona le llamamos impulsor, ¿cierto? Que debe tener, digamos, debe tener tres características, ¿cierto? Una conexión de una fuente de alimentación de energía que puede ser solar, que funciona a 12 voltios y debe tener una batería. Puede ser a 110 cuando manejamos electricidad a través de nuestras casas, es cierto, que nos llega a 110 o a 220 voltios, identificarlo, o sea, la línea viva que llamamos, es decir, la línea que lleva la corriente hacia el potrero. Y debe tener una conexión a tierra o polo a tierra, que son las famosas varillas Copperwell que debemos tener para instalarlo. En este caso de las varillas polo a tierra, debemos tener al mínimo 6, donde ubicamos 3 varillas para polo a tierra del impulsor y 3 varillas polo a tierra para el desviador de rayos. Eh, bueno, al elegir el impulsor, ¿cierto?
debemos trabajar con impulsores de baja impedancia, ¿sí? ¿Qué es la impedancia? Pues básicamente la posición al paso de la corriente. Es como esa característica que tiene la energía, digamos, de saltar un obstáculo. ¿Y qué es un obstáculo para nosotros? Pues ese pasto, pues esa rama del árbol, pues esa hoja del árbol que nos toca, digamos, de alguna manera va robando la energía, y cuando manejamos impulsores de alta impedancia, es lo que nos pasa, lo que llamamos muy comúnmente en las fincas que se aterriza, se descarga la energía, ¿cierto? Y es que es cuando a través de la cuerda me toca una hoja, me toca una rama, entonces prácticamente toda la energía se va a través de todo el sistema radicular de la planta y se me descarga la energía. Con estos impulsores, digamos que eso disminuye considerablemente. Digamos que la pérdida de energía sí hay, pero es tan mínima que no logra, no logra que afectar el sistema o afectar la energía que nos lleva al potrero. Para entender un poco la alta y la baja impedancia, pues vamos a dar un ejemplo aquí con una comparación hidráulica, ¿cierto? Como tener un tubo, ¿cierto? Digamos de media pulgada y uno de 1 pulgada, en el cual este pequeño lleva mucha presión y ambos tubos tienen el mismo orificio, pero solamente la diferencia es que este lleva más presión y este menos presión. Entonces, el que más rápido se va a descargar por la presión que lleva es este pequeño. O sea, a este que pierde más agua le vamos a llamar alta impedancia, que es ese tubo perforado de pequeño diámetro donde el agua circula. A eso le llamamos alta impedancia, es decir, la pérdida de energía que puede tener mi alambre en el momento en que, como les decía, tenga un obstáculo que lo esté impidiendo, lo esté tocando. Caso contrario, donde tenemos un tubo más grande, donde la presión es menor, pero el orificio es igual al tubo pequeño, pues la pérdida de energía, o en este caso la pérdida de agua, pues es mucho menor. Entonces, básicamente eso es lo que buscamos. Por eso buscamos sistemas de baja impedancia. De hecho, hay impulsores que ya vienen de ultra baja impedancia, es decir, esa pérdida de energía es tan mínima que no causa daños. Bueno, entonces ese impulsor de ultra baja impedancia, los pequeños cortocircuitos, es decir, esas pérdidas que hay a través o a medida que yo voy pasando, o perdón, a medida que la línea va a través de mi potrero, principalmente en las líneas de la parte de abajo contra el potrero, es donde hay ese contacto, ¿cierto? Ahí va a haber micro cortocircuitos, perdón, pequeños cortocircuitos, entonces ahí por cada contacto va a haber pérdida de energía, pero digamos que es tan mínima que digamos no afecta al sistema, ¿sí? El alambre puede tocar el forraje y pues no se interrumpe el pulso eléctrico. Bueno, los impulsores de baja impedancia no soportan una ilimitada, es decir, es bien sabido y como les explico, si hay pérdida de energía que no afecta al sistema, pero si yo tengo toda mi cuerda por todos los potreros, por toda la finca, tocando un sinnúmero de hojas, de tallos o de ramas, pues obviamente que el sistema pues, se me va a ver afectado, ¿cierto? Digamos que no es un sistema milagroso, llamémoslo de alguna manera. Bueno, como lo pueden ver, si lo pueden notar, entonces aquí pasa la cuerda a través de un sistema silvopastoril con leucaena y pasto estrella. Entonces, aquí este tipo de contacto no me va a generar ese tipo de inconvenientes, ¿cierto? El caso contrario, el impulsor de alta impedancia, no sé si han notado esos potreros a lo lejos, que a veces vamos en el carro, en el bus, en moto, y notamos que todos los potreros o están fumigados o están guadañados debajo de donde pasa el alambre, ¿cierto? Y eso requiere un mantenimiento, un costo muy alto, después usted mandar a una persona a que le haga este trabajo para evitar ese daño, para que le evite esa pérdida de energía, ¿cierto? Y el sistema le funcione óptimamente. Bueno, eh, comercialmente, digamos que nosotros conseguimos los impulsores o nos hablan comercialmente de para cuántos kilómetros lo necesita, ¿cierto?
pero la medida, digamos, más exacta y la medida con la cual se venden los impulsores o vienen los impulsores se mide en joules de salida. Es una medición para los expertos pues, en el tema de electricidad, lo manejan en joules. Entonces, cuanto mayor sean los joules de salida, mayor será la patada, o sea, mayor será el golpe y mayor la potencia al final de la línea. Es decir, si yo tengo mi impulsor en un punto A, la cuánta potencia me va a llevar a un punto B, o sea, la parte más lejana de la finca. Entonces, acá lo podemos ver en esta tablita, es muy sencilla. Entonces, si yo quiero, y también voy a necesitar la cantidad de joules de acuerdo al tamaño de mi finca, ¿cierto? Entonces, perfectamente, acá nos puede mostrar, entonces una finca pequeña, es una finca de eléctricas, perfectamente podemos utilizar un impulsor de 0.5 joules que me va a dar aproximadamente 10 kilómetros. El secreto está en que yo debo sectorizar mi finca, solamente llevar la energía para dónde está mi ganado. Sí, si tengo 2 lotes, pues entonces sectorizo la finca de manera tal que constantemente esos 2 lotes que están rotando de manera diferente en diferentes sitios, pues tengan energía, pero no toda la finca, ¿cierto? Entonces, porque pues tengo un alto riesgo de que se me pierda energía por una conexión inadecuada, por exceso de vegetación que me toque en alambre. eh, bueno, entonces, por ejemplo, fincas grandes, ¿cierto? Perfectamente, para 1500 hectáreas, un impulsor de 200 kilómetros más que suficiente. Generalmente la gente, los productores, les gusta trabajar impulsores grandes en fincas pequeñas, ¿cierto? Consideran que contrarrestan un poco la deficiencia que pueda tener el sistema a través de la distancia que pueda tener el alambre en todo el recorrido al dividir los potreros. Pero entonces esto incurriría en un gasto más, ¿cierto? Un gasto mayor para hacer ese tipo de actividades, ¿cierto? O de costos. Bueno, eh, tenemos 4 tipos de impulsores, ¿sí? Dentro de los impulsores de baja impedancia. Entonces los tenemos de corriente alterna, que viene a 110 a 220 voltios, con energía solar, donde ya utilizamos un panel solar y una batería recargable. Tenemos duales, que es decir, sirve tanto de corriente alterna como de energía solar. Entonces, dependiendo de la situación que presenta en el momento, muchas veces por X o Y motivo se les daña el panel solar, ¿cierto? Entonces, lo que hacen es simplemente, él tiene un botoncito en el cual ya lo pueden pasar a corriente alterna. Eh, y también viene con pilas recargables, o sea, es decir, no necesitamos panel solar, simplemente llegamos a la casa, recargamos la pila y la llevamos al potrero. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, por ejemplo, este es de corriente alterna, ¿cierto? Vienen de muchas marcas, de muchas calidades, vienen desde, digamos, uno de 50 kilómetros puede estar costando desde 2 millones de pesos, hasta este que cuesta, hasta el año pasado costaba 115.000 pesos, ¿cierto? Digamos que hay para todos los bolsillos, de alguna manera. Entonces, de acuerdo a la economía que yo tenga en mi finca, pues puedo acceder a uno de mejor o más, sin ser el de más caro el mejor o el de más barato el peor, nada, para nada. Es más que esto, diría yo que lo importante es todas estas conexiones que vamos a hablar ahorita, que son las que tienen mucha importancia de cómo voy a conectar cada uno de estos cables, el manejo que les voy a dar, el cuidado que les voy a dar, la protección. Miren, por ejemplo, acá está bajo techo que les voy a dar. Bueno, el otro impulsor que tenemos es el de energía solar, donde a través de paneles solares, donde por medio de celdas fotovoltaicas me transforman ese sol y me lo convierten en energía, ¿sí? Y me lo almacenan en una batería. Entonces, para este caso también vienen otros en los cuales ya vienen, vienen para yo trasladarlos a mi potrero o a un lugar específico. Digamos que son portátiles. Entonces, ¿qué componentes necesito para yo tener un impulsor solar? Entonces necesito un panel solar, necesito una batería de ciclo profundo
en lo ideal sería eso, tener un impulsor para cerca solar, con energía solar, y necesito un regulador. ¿Sí? Esas son como los 4 componentes que necesito para darlo. Como lo hablamos aquí, el panel solar que me lo lleva a un regulador, me lo almacena en una batería que ya la vamos a ver, y me sale una energía por la cual voy a alimentar este impulsor. Acá lo vemos como mejor. Entonces cerca eléctrica, entonces tenemos el impulsor, tenemos el regulador y tenemos una batería de ciclo profundo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada uno de estos componentes maneja positivo y negativo. En la línea roja, como la alcanzamos a ver, y quiere decir que es la línea viva, el positivo, y la línea negra es el negativo. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es que del panel solar lo voy a llevar al regulador. Este regulador tiene 6 entradas, como la pueden ver, 2 para el panel solar, 2 para la batería y 2 ya con la que salgo yo la energía para alimentar ese impulsor. Entonces voy a llevar positivo y negativo. Positivo y negativo de la batería, positivo y negativo, que es la salida de la energía. La razón de este regulador, como su nombre le indica, regula la energía. Y regula la energía es porque perfectamente este panel solar, dependiendo de la capacidad que yo maneje, porque también los paneles solares vienen por capacidad. Entonces, normalmente los paneles solares utilizados pues, para este tipo de sistemas vienen con 20 sobre 20 voltios. Y recuerden que el impulsor trabaja 2. Entonces, lo que hace este regulador es simplemente regular ese flujo de energía. Me la almacena en la batería y de la batería me la va soltando poco a poco en el impulsor. Pero digamos que es una forma muy sencilla, de pronto este gráfico yo creo que lo explica, es simplemente estos 3 componentes tienen positivo y negativo del impulsor, positivo y negativo de la batería, positivo y negativo del panel solar. Este panel solar, cuando estamos instalando paneles solares, ese panel solar debe tener por lo menos una varilla. Esa varilla, digamos que es un polo a tierra que también le estoy poniendo a mi sistema para proteger, ¿cierto? Porque pues digamos que el panel solar es el que está más expuesto de todos estos componentes al sistema. Entonces tengo riesgo de un rayo y se me puede pues perfectamente dañar. Listo. Ahorita del impulsor hacia abajo, ahorita lo vamos a ver porque el sistema de cómo o la forma de cómo instalar es totalmente igual. Lo único que cambia de la energía solar a la eléctrica es simplemente la, la, la captura de esta energía, cómo convierto esta energía y se la paso a este impulsor. Listo. También vienen los equipos integrados que lo hablábamos ahorita, ¿cierto? Entonces, tengo todos los componentes en un solo sitio. Muy ideal o es ideal para aquellas zonas de pronto donde no hay una casa cerca, son grandes fincas que están muy distantes, entonces simplemente llevo un equipo de estos y lo instalo fácilmente en un lugar cercano, ¿cierto? Este es otro sistema portátil, ¿cierto? Como lo veíamos aquí, entonces aquí tiene, este sería el impulsor, aquí está la batería con su panel y me va a generar una corriente. Bueno, impulsor dual, entonces como les hablaba ahorita, entonces maneja 12 voltios y 110 voltios como energía, como corriente alterna y para este caso pues, manejan entonces acá aparte a través de estos botones eh, las opciones, ¿cierto? Como lo vamos acá, entonces si vamos a manejar energía solar, entonces trabajamos por este lado y si no por este lado, pero recuerden aquí tiene los 3 componentes, ¿cierto? La línea viva, el polo a tierra y el cable de conexión, tanto batería eh, como la batería de ciclo profundo o si no corriente alterna. Y vienen otras, que estas son las que les comentaba, simplemente son pilas, eh, no necesitan panel solar, simplemente yo las puedo llevar a mi casa, les puedo llevar a la casa, las puedo cargar en la noche y en el día las saco, pues
Generalmente son fincas donde el ganado, digamos que se acostumbra a tener cerca eléctrica, entonces en las noches no es muy necesario, digámoslo así, o respetan tanto la cerca que en la noche no es necesario ponerles energía, o las puedo cambiar perfectamente. Bueno, ¿por qué debe ser una batería especial? Es decir, ¿por qué una batería de ciclo profundo y no tan ideal una batería para carro? Cuando hablamos de batería automotriz son las baterías de carro, la batería que tiene nuestro carro perfectamente se refiere a eso. Pues resulta que estas baterías, digamos que están hechas es para dar cierto grado o cierta cantidad de corriente en un carro para prenderlo, ¿cierto? Después se encarga una parte del carro que se llama alternador, el cual alimenta la energía del carro después de que esté prendido, ¿cierto? Entonces, y la batería de ciclo profundo está diseñada para que constantemente mande impulsos, ¿cierto? Mande constantemente corriente, o sea, las 24 horas, tanto para recibir a través del panel, a través del regulador, como para sacarla, para enviarla hacia el impulsor. Entonces, no significa que esa batería de carro no sirva. La batería de carro sirve, lo único es que, digamos, su durabilidad a través del tiempo es mucho menor. Entonces, una batería de carro perfectamente nos puede durar alrededor de unos 2 años. Y en el caso de una batería de ciclo profundo, pues nos puede durar entre 5 y 8 años. Yo conozco baterías funcionando de 8 o 9 años perfectamente, como también conozco algunas de 2 y 3 años que no han durado pues todo lo que dice, pero seguramente puede ser porque muchas veces no bajamos la cuchilla, que lo vamos a ver que es muy importante y que es una de las formas de defensa de mi impulsor y de mi sistema eléctrico. Entonces, ustedes las encuentran de varios colores, últimamente las he visto de este color naranja, las conozco también color verde, cada una de acuerdo al tamaño, pero más que el tamaño es la capacidad que tiene de durabilidad. Entonces uno puede encontrar baterías hasta las del tamaño de casi la cuarta parte de esta batería, como la de una moto, donde me dura perfectamente 8 horas cuando no hay luz, ¿sí? Es decir, el panel solar pues nos funciona es a través de la captación de esa energía solar a través del día, pero entonces seguramente baterías que me duren 8 horas pues no va a ser la opción para zonas frías donde digamos el, la luminosidad no es la misma que en una zona de trópico bajo, como decir el Valle, como decir la Guajira, ¿cierto? De las horas luz son más allá, entonces puedo utilizar diferente tipo de batería. Bueno, la conexión a tierra, este símbolo lo vamos a encontrar mucho casi que en todos los impulsores. Entonces está el ciclo y de pronto acá me faltó el, una especie de Z que es imitando un rayo que es la línea viva por la cual sale del impulsor. Pero para que recuerden, este es el símbolo del polo a tierra. Bueno, la conexión a tierra. Bueno, como les decía en un principio, debemos tener dos conexiones a tierra, es decir, una para el impulsor y otra para el desviador de rayo. Eh, Debo saber también utilizar alambre de cobre, ¿cierto? Macizo, no alambre más no cable, ¿sí? Entonces, cuando hablo de alambre es que es macizo, es un solo pelo, llamémoslo así, es un solo calibre. Y cuando hablamos de cable, estamos hablando que también es de cobre, pero es aquel ancha que utilizamos, por ejemplo, para los enchufes de la casa, del televisor, generalmente vienen en cable. Entonces, ¿qué debe tener un polo a tierra? Pues como les hablaba, las tres varillas, eh, lo ideal que sean lo suficientemente largas, ¿sí? Se habla acá de 1,80 de longitud, lo que buscamos es que, como yo las debo enterrar, totalmente todas deben estar bajo tierra, entonces siempre las debo clavar aproximadamente 1,80 y deben de quedar por lo menos 20 o 30 centímetros bajo la tierra. Entonces, ¿para qué eso? Buscando humedad, básicamente humedad, ¿sí? Ahorita vamos a hablar la importancia que tiene la humedad en el suelo. Entonces, por eso es la importancia, a mayor profundidad voy a encontrar más humedad.
y a mayor humedad, pues va a funcionar mucho mejor mi sistema. Que el material esté libre de óxidos, entonces ahí debo de utilizar varillas Copperwell, debo de utilizar, vienen lo mismo, estas varillas vienen de varias calidades, de cobre puro, enchaquetadas en cobre, en aleación con otros materiales que funcionan bien, pero muchas veces uno encuentra en las fincas con varillas de hierro y mal puestas y corticas. Entonces, bueno, que trate de abarcar la mayor área posible para cubrir al máximo, para poder cubrir, para cubrir pues toda la corriente que circula por el suelo. Y que estas varillas estén interconectadas con alambre calibre 8 o 10, como lo vemos acá. Sí, esto es el calibre 10, pero también viene en calibre 8. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, esto es un circuito, ¿cierto? Entonces, esta línea que vemos acá, esta es del positivo o la línea viva que llamamos. Cuando yo pongo una varilla, pues aquí hay una, pero lo ideal recuerde que son tres. Digamos que estoy dejando el circuito abierto. Cuando el animal toca la línea viva y a través de sus patas que toca el suelo es donde cierra el circuito. Entonces lo que hace la energía es circular. Entonces, cuando el animal toca la cuerda, cierra el circuito. Básicamente eso es, ¿sí? Entonces lo vemos acá, ¿cierto? La línea viva y el polo a tierra. Entonces es lo mismo. Al animal tocarlo, cierra el circuito. Entonces cuando yo instalo una cerca eléctrica, la instalo con un circuito abierto. Y el mismo, lo mismo. Cuando, por ejemplo, un árbol, un pajarito se posa, un ave se posa sobre esta línea, no sé si han notado, si de pronto han visto que no les pasa nada. Y es por eso, porque como ellos no están tocando el suelo, entonces ellos no cierran el circuito. No hay ningún problema. Bueno, el viaje de la electricidad por la tierra, digamos que es un alimentante, digamos que en algunos equipos. La humedad del suelo influye directamente en el comportamiento de los energizadores, como les comentaba ahora, por eso es que buscamos varillas lo más profundamente posibles, que sean instaladas en la zona más húmeda del lugar donde vamos a poner el impulsor. Eh, digamos, la cantidad de varillas, un buen polo a tierra, es el determinante para poder captar la mayor cantidad de energía disponible, perdón, la cantidad de electricidad que se disponga en el suelo. Y una tierra insuficiente dejará mucha electricidad en el suelo, disminuyendo el voltaje de la patada, ¿cierto? Entonces, eh, se refiere pues como a la humedad, ¿cierto? Entonces, a eso es. Bueno, al haber muchos cortocircuitos, la cantidad de energía resultante del cerco será menor, por lo que la patada también perderá efectividad. Entonces, por eso aquellos animales, como les digo, la cerca eléctrica no hace milagros, ¿cierto? Hay que hacerle un mantenimiento, hay que mantener libre lo más que se pueda, pero de una manera sencilla. No estoy diciendo que hay que ir a guadañar ni nada de eso. Entonces, por eso es que muchos animales no respetan. Pasa energía, pero es tan mínima que prácticamente les estás haciendo es como un masaje, digámoslo de alguna manera. Bueno, entonces, bueno, pero ¿y qué ha pasado, cierto? Entonces eso en zonas húmedas, zonas como el eje cafetero, zonas donde llueve mucho, las zonas de Boyacá, Manizales, ¿cierto? Digamos que por ahí hay mucha humedad y digamos que nuestro sistema de pronto no tiene problema. Pero ¿qué pasa en zonas donde el verano es fuerte, donde se presentan épocas de verano y se me seca, digamos, mucho el suelo, que aún teniendo esas varillas de 1,80 no es suficiente? Pues es muy sencillo. Entonces, como normalmente para el ganado se maneja entre 2 y 3 cuerdas, dependiendo del tipo de la raza, el temperamento del ganado que tenga mi finca, lo que hago es que la línea de abajo, la última línea, la vuelvo un polo a tierra. ¿Cómo hace un polo a tierra? Simplemente clavo una varilla y por medio de alambre, puede ser de cobre o el mismo alambre de la cerca eléctrica, los uno acá para que mejore ese polo a tierra, es decir, para que tenga mayores puntos de conexión donde pueda tener posiblemente humedad. Lo otro es los polos a tierra, las varillas que he clavado, tratar de humedecerlas en lo posible, ¿cierto? Echarles agua. He escuchado compañeros pues que también
cuando están enterrando las varillas, le echan sal, le echan algún tipo de componentes pues, que ayuden a mejorar ese polvo a tierra. Es muy válido. Todo eso sirve y es bienvenido y pues todos sean pro del sistema. En verano, bueno, listo. Bueno, en invierno se quitan las varillas, entonces es decir, cuando ya está lloviendo, entonces yo ya puedo quitar esto y sigo con mi sistema normalmente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, si pueden ver esta línea de abajo, la convertí en polo a tierra, le puse una varilla, entonces ya se me volvió negativa. Cuando el animal está pastoreando y tiene la intención de pasarse, debe de tocar las dos cuerdas, ¿no? Tocar esta de abajo y esta para poder que haga, para que cierre el circuito que les comentaba ahora. ¿Sí? Bueno, entonces lo veíamos acá entonces igual. Entonces mire hacia donde indica la flecha. eh, y cuando usted digamos normalmente cuando hay humedad. Y cuando no hay humedad, pues entonces simplemente lo que hago, como les mostraba ahorita, puede ser de esta manera o como lo muestra acá, puede ser de esta otra manera, ¿cierto? Es simplemente volver esta negativa, es decir, pegarle un alambre a la cuerda de abajo a una de las varillas Copperwell que tenga instalada. Esa es otra alternativa o una adicional para mejorar el circuito, para que el animal cierre el circuito. Bueno, ¿qué requerimos para instalar esa instalación del impulsor? Entonces necesito mínimo 6 varillas Copperwell. En el caso del de la solar serían 7, ¿sí? Una más adicional, una para el panel solar, una cuchilla doble tiro, alambre de cobre número 8, número 10, en lo posible sin forrar o simplemente lo que llamamos encauchetado. Entonces lo compramos encauchetado y pelamos el alambre, todo lo que va a ir enterrado y conectando todas las varillas. Y necesitamos un desviador de rayos. Bueno, acá de pronto este plano nos da como más claridad de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, no sé si recuerdan el impulsor solar, ¿cierto? ¿Cómo le doy yo energía a este impulsor? ¿Cierto? Entonces, del impulsor hacia acá, tanto el solar como el, el de corriente alterna, funciona totalmente igual. Entonces, tengo mi impulsor, entonces tengo un polo a tierra, tengo la línea de polo a tierra, tengo la línea viva o el positivo, entonces lo pego aquí a mi cuchilla doble tiro y ahorita lo vamos a ver, entonces pasa acá, aquí hago esta conexión, ya hay cuchillas doble tiro que vienen con una platina aquí para hacer esta conexión y lo vamos a ver ahorita porque la importancia, ¿cierto? Y en este del medio, para este lado, ya saco lo que es la línea de la línea viva, la que me va a llevar la energía al potrero, pero antes de llegar al potrero lo debo llevar a un desviador de rayos. Y en la parte de abajo pues van el alambre de cobre y a partir de acá es donde yo pelo ese alambre. Debe ser de 3,60 metros, 3 varillas. Entonces, como les decía, 3 varillas para el impulsor, mírenlo acá, y 3 varillas para el desviador de rayos. ¿Sí ven? Debe ir mínimo de 3 a 4 metros. Digamos que hay unos fabricantes o algunos comerciantes que lo recomiendan a 3,60 y digamos que una explicación que dan es simplemente porque cada punta de cada varilla, cuando hay una descarga eléctrica a través de un rayo, lo que hace eso es formar una especie de óvalo, de círculo, perdón. Y piden que sea 360 es porque esta también hace lo mismo. Y esta también hace lo mismo. Y lo ideal es que no choquen esas dos esferas ahí, porque si hay choque, digamos que el sistema se altera y prácticamente no estoy haciendo nada y me ocasiona todo lo contrario, que es hacer daños al impulsor. Y lo mismo acá, ¿cierto? La distancia entre la última varilla y la primer varilla de los polo a tierra, desde el desviador de rayos hasta el impulsor, es de mínimo 10 metros. Entonces, por eso aquí nos hablan que debe haber una distancia mínima entre estas dos de 10 metros. Lo mismo a 360. Entonces, acá venimos con la línea, viene al desviador de rayos, y
Aquí a través, vuelvo y saco el cable, aquí lo corto, lo pego acá, vuelvo y lo saco de acá y ya lo llevo al potrero, hacia donde yo quiera. Lo recomendable es que los polvo a tierra, el número de varillas del polvo a tierra del desviador de rayos sea igual o mayor al número de- del polvo a tierra del impulsor. Es decir, como pueden ver, aquí hay tres y aquí hay tres. Pero si yo le quiero poner otra cuarta, mucho mejor. Es mejorar la masa, es mejorar o es disminuir más bien, disminuir la probabilidad de que me caiga un rayo. ¿Por qué cuatro acá y acá tres si yo quisiera? Porque resulta que es que el desviador de rayos es la primer defensa que yo tengo para el rayo, ¿cierto? Para una descarga eléctrica. ¿Y por qué? Porque pues resulta que en el potrero tengo mucho alambre tirado y el alambre es un metal y es un atrayente de rayos. Y entonces la mayor probabilidad que yo tengo es que me venga aquí un rayo, ¿cierto? Y este desviador es el primero. Entonces esto hay una espiral, la cual cuando hay un rayo esto se rompe y se me descarga acá. Y entre más varillas tenga, pues mayor probabilidad tengo que ese rayo, digamos, se descargue o disminuya, porque él pudiera continuar por acá. Entonces, si la energía viene por acá, es muy importante, ojalá desde antes, digamos que las personas cuando están en las fincas, los agregados, conocen su zona, ¿cierto? Conocen cuándo va a llover o por lo menos pueden detectar visualmente y dicen, no, esta noche va a tronar, esta noche va a llover. Entonces, lo más recomendable es bajar la cuchilla y desconectar el impulsor. ¿Por qué? Porque si la baja, recuerden que aquí, si aquí viene un rayo, si aquí viene un rayo, y está baja la cuchilla, aquí hay todo esto de conexión y no hay forma de comunicarme con el impulsor. Entonces, ¿a dónde va a ir ese rayo? Pues a la Tierra. Pero ¿qué pasa si está arriba la cuchilla? Pues muy sencillo, simplemente la energía sigue y me daña el impulsor y de hecho uno escucha, cogió el impulsor y lo mandó a 20 metros, a 30 metros y hasta más. Y eso sí se ha visto. Bueno. El polo a tierra del impulsor, como les digo yo, entonces esta es la cuchilla doble tiro, de pronto muchos las han visto en la finca, eh, como lo mostraba ahorita en la imagen, de pronto aquí es mucho mejor, entonces el color generalmente viene color verde y color rojo, siendo el color verde el polo a tierra y el color rojo la línea viva. A mí me gusta y porque muchas veces uno debe trabajar con lo que hay, muchas veces uno le pide un color específico al ganadero y dijo, no había sino blanco, no había sino negro, entonces muy sencillo, yo cargo, digamos que eso ya uno lo hace, digamos, por experiencia y por facilidad y para que el que llegue sepa cuál es la línea viva, sepa cuál es el polo a tierra, entonces con cinta aislante de color rojo y verde, entonces simplemente marco los cables para que el mismo ganadero vaya diferenciando y se vaya ubicando y vaya reconociendo su sistema de cerca eléctrica. Eh, entonces, como podemos ver, ahorita que yo les explicaba, entonces, polo a tierra, a esta parte, línea viva, miren que la cuchilla está abajo, o sea que aquí está protegido, que en caso de un rayo, este alambre negro, que mire que tiene rojo, es la que sale, la que lleva la energía hacia el desviador de rayo, que el desviador de rayo llama y va a llevar al potrero, pero si hay una energía, hay un rayo, hay una descarga eléctrica, pues va a venir por acá. ¿Y qué va a pasar? Pues simplemente se me va a devolver, porque recuerden, aquí yo no estoy conectando, no hay forma, por lo menos inicialmente, que me afecte. ¿Sí? Entonces, por acá se va a devolver el rayo. O la mayor probabilidad, ¿no? Porque pues la verdad, eh, he visto pues unas ocasiones donde por muy protegido que esté, es muy alta de pronto el rayo es muy fuerte y lo puede dañar. O a veces por un mal sistema de defensa. Bueno, la cuchilla doble tiro. Entonces, mire, por ejemplo, esta cuchilla doble tiro está hacia arriba. Entonces, lo mismo, en caso de un rayo, si ustedes pueden notar, está haciendo contacto aquí con esta parte de acá. ¿Y hacia dónde va la energía? Pues hacia el impulsor. Entonces, eso es lo que genera. Entonces, este es el funcionamiento normal.
Lo mismo, entonces en este caso mire que el color del polo a tierra y miren el símbolo del polo a tierra. Entonces viene de acá el positivo, el negativo, polo a tierra, pega acá, este pega acá, entonces, y digamos que este puenteo que yo hago, yo lo puedo hacer sencillo, así como lo vemos acá, ¿cierto? Pero después de, digamos que unas capacitaciones que nos dieron, nos recomendaron también hacerle unas pequeñas espirales al alambre de cobre, porque resulta que la energía cuando viaja a través de espiral, en forma de espiral, se calienta y esto se rompe, o sea que esto funciona como una especie de fusible, entonces casi que son unos pequeños fusibles adicionales que yo le estoy dando al sistema. ¿Para qué? Para que me irrumpan, para que desvíen y minimicen el impacto del rayo de la descarga, ¿sí? Y como pueden ver, pues esta ya es la que va al polo a tierra. Bueno, entonces las tres varillas Copperwell se instalan en zonas húmedas, ¿sí? Entonces preferiblemente aquí, pues, por ejemplo, acá el impulsor está a este lado y aquí, miren que aquí hay una gotera, aquí hay un techo, el cual cae aquí a la primer varilla, pero adicionalmente, por facilidad de aquí estas personas, ellas viven acá, están alejados de la casa, entonces aquí vienen las otras varillas, pero entonces aquí también cogen humedad porque mire que hay árboles alrededor. Entonces estos árboles, donde hay árboles, digamos que hay muy buena humedad. Y esto es una zona, digamos que, aunque el verano pega muy fuerte, pero pues cuando tenemos árboles encontramos, digamos, a cierta distancia bajo tierra, humedad alrededor de los árboles. Bueno, eh, un, un cable, bueno, se utiliza un cable número 10 como les decía, número 8 unir todas esas varillas en un solo sentido y que las distancias quedan entre 3 y 4 metros. Menor no, lo ideal sería que no, por lo que hablábamos. Ahorita, bueno, desviador de rayos. Entonces, pues como les decía, es la primera protección que yo tengo para el impulsor, para el sistema de la cerca eléctrica. Debe estar más o menos a 10 metros del impulsor y se conectan lo mismo de 3 varillas o más varillas, ¿sí? Entonces, acá aunque falta el cable, pero básicamente por acá es que sale la línea ya para la cerca eléctrica, para la cerca que está en los potreros, ¿sí? Esta es la primera defensa, recuerden lo que les comentaba, la energía cuando viaja en espiral tiende a calentarse y por lo cual pues se estalla, ¿cierto? Esto, digamos que esto se revienta. Entonces, parte del rayo puede disiparse por mi polo a tierra, como pueden ver, esto está conectado, y la línea que viene del impulsor. Entonces disminuye la energía o el impacto que me puede generar hacia allá. Y si yo tengo la cuchilla abajo, perfecto, no hay ningún problema. Listo. Este es otro tipo de, algunos modelos de desviador, como lo que vimos ahorita. Este que es más sencillo, pero es básicamente lo mismo. Simplemente de acá se saca para el impulsor, perdón, de aquí sale para la cerca eléctrica, para el potrero y el sistema de polo a tierra. Digamos que es más sencillo, pero digamos que el principio es el mismo. Este otro, digamos que lo instalan zonas donde cae mucho rayo, zonas donde las tormentas son muy fuertes, entonces lo que hacen es simplemente en el recorrido, el alambre, este es un aislador tipo pera o aislador inicio-fin, aquí este alambre con este no se está tocando, y lo vamos a ver ahorita, entonces utilizan este tipo de, 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 de de desviadores, ¿sí? De alguna manera. Entonces lo que hace el rayo, si cae por acá, si viene por acá, se revienta y minimiza el impacto. Si yo tengo varios en mi finca, ¿cierto? Cada distancia, cada 10, cada 20 kilómetros, seguramente el riesgo va a ser mucho menor el riesgo de que me dañe el impulsor va a ser mucho menor. Bueno, entonces como vemos, este cable pues es el que lleva la manguera, trae la línea viva, la pasa hasta la punta del desviador de rayos y acá sale para el potrero ya como tal. Y este cable que viene conectado con estas dos peritas, digámoslo de alguna manera,
va para el polo a tierra. Estas dos bolitas, peras, esferas, aparentemente van conectadas con el mismo tornillo y resulta que vienen independientes. Eh, de la mitad hacia abajo va unida con un tornillo y de la mitad hacia arriba va hacia otro, o sea que casi que este sistema, esta espiral está independizada con este. Entonces es una forma de, digamos que en caso de rayo, por eso es que él se disipa, por eso es que al estallarse o al dañarse, digamos que no hay contacto. Y si no, se me descargaría de todas maneras en el sistema. Si como lo tengo acá, si esto estuviera unido, pues con toda seguridad que el sistema, digamos que presenta deficiencias. De pronto aquí una forma más gráfica y digamos que más visual y de color, otro para que me entienda lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Entonces, el panel solar, positivo y negativo, viene al regulador, ¿sí? El regulador viene a la batería y de la batería también este regulador debe de traer dos, positivo y negativo. Aquí de pronto le falta la otra, positivo y negativo, que me alimenta este impulsor, ¿sí? Entonces ahí viene el impulsor solar, pero el funcionamiento del sistema de cuchilla doble tiro, desviador de rayos, hasta que llega al potrero es el mismo, exactamente el mismo. Entonces viajamos positivo y negativo, entonces lo mismo, la cuchilla, mire que tiene seis partes por donde conecto cables, entonces aquí yo ya lo saco al desviador de rayos, entonces recuerde, aquí está al contrario de como lo estábamos mirando, y miren que aquí el polo a tierra está a la izquierda y aquí está a la derecha, pero para que no nos enrede muy sencillo, simplemente lo que puedo cruzar es este cable a este lado y este cable aquí al otro lado, no hay ningún problema, o lo manejo tal cual como está acá, no hay ningún problema. Entonces, como podemos ver, tiene tres varillas, 10 metros de distancia, para las otras tres que son las varillas del desviador de rayos. Entonces, la línea viva, la línea que viene de la cuchilla doble tiro, pega esta parte y de acá sale a la línea que va hacia los potreros. Lo vamos a ver ahorita, lo ideal que estos tensores, tal cual como lo dice la imagen, esté a la mitad del recorrido que yo vaya a hacer. Eh, y debo de energizar en lo posible las tres líneas, ¿sí? O muchas veces el ganado con una sola línea es suficiente y simplemente de manera visual respeta, pero cuando yo estoy acostumbrado a mi ganado, lo ideal es que todas las cuerdas estén energizadas, por lo menos. Y para los portillos, pues utilizamos este tipo de manigueta. Bueno, si digamos, ¿cómo sé si yo, digamos, el polo a tierra está mal instalado o está deficiente en número de varillas? Pues simplemente que yo al tocarlo, de hecho muchas veces con las botas húmedas o los zapatos húmedos, estoy cerca del polo a tierra, me patea. Eso es un indicador de que está mal instalado porque la línea, o sea, debe estar pateando si toco el alambre de la que va al potrero, ¿cierto? Entonces, cuando yo toco las varillas, es donde más duro y me patean, es que significa que hay algún cable, hay mala instalación y bueno, hay algún tipo de problema que debemos verificar. ¿Cómo verificamos eso? Digamos, porque, bueno, me pateó, pero ¿cuánto pateó, cierto? Entonces, para eso yo utilizo una cosa que se llama el voltímetro de luces, que también viene siendo una de unas herramientas muy importantes al momento de yo saber qué tanta energía está pasando a través de mis potreros. Entonces, lo mido con el voltímetro, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, la marcación del voltímetro pues, debe ser de 200 voltios, o sea, debe ser muy mínima, pero si lo está dando muy alta, el voltímetro viene de 1000 a 15000. Entonces, si me registra de 1000 en adelante, entonces es que hay un problema. Prácticamente 200 es casi que imperceptible. Entonces, cuando me está pateando muy duro, cuando paso cerquita a las varillas Copperwell es porque algún problema hay puede ser hasta por deficiencia, ¿no? Listo. Por ejemplo, esto está mal instalado. Esta
está bien el alambre. Lo ideal, como les comentaba, debe estar pelado el alambre. Y en el caso de la varilla, puede ser la varilla ideal, pero está expuesta. Entonces, en caso de un rayo, prácticamente se está disipando hacia arriba. Lo que buscamos es que el rayo se disipe por debajo del suelo. Entonces, esta varilla debe estar enterrada. Bueno, resulta que el alambre también debe tener una tensión, ¿cierto? Debe tener una tensión ideal. Le- el alambre tiene una tensión de rotura, es decir, un soporte, no soporta más de 580 kilogramos y un límite de elasticidad de 500 kilogramos. Es decir, muchas veces nos excedemos hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo así que hacia abajo? Alambres destemplados, alambres que prácticamente por falta de tensión me están tocando vegetación y por encima pues a veces los tensionan demasiado y eso pues tampoco es bueno. ¿Cuál es la tensión recomendada? Para un alambre de 12.5, que es el que nosotros recomendamos, debe ser de 100 a 150 kilogramos. Entonces, esta tensión asegura que no ocurra una carga superior a 410 kilogramos por cambios extremos de temperatura, por impacto de los animales. Es decir, ha pasado y cuando a veces la gente o los operarios de campo acosan los animales, pues los animales llegan y se tiran por encima de la cerca y casi que lo recibe el alambre. Y entonces ahí es donde ese alambre con el peso del animal, al estar tan templado, pues lo que hace es que revienta el alambre, por muy fino que sea. Entonces, tiene un cierta resistencia. Bueno, entonces, ¿cómo medimos esa tensión? Simplemente con un aparatico que se hace en madera, muy sencillo, con la ayuda de un dinamómetro. Entonces, con 1 metro de largo y en el medio, con un listoncito de 1 metro de largo, en el medio clavamos puede ser 2 puntillas, dos tornillos y en una línea imaginaria que se me va, como yo voy a poner el alambre acá sobre esto, entonces yo mido de aquí a acá 12.5, que son 12.5 del calibre del alambre, ¿sí? Entonces le pongo el gancho como lo ven acá. Entonces, mire que aquí hay una puntilla, hay una puntilla y un alambre. ¿Cierto? El alambre es la cerca que voy a medirle la tensión. Entonces, simplemente con el dinamómetro lo engancho acá, lo jalo y si notan, los 12.5 es la rayita donde aquí la raya que me está marcando en la tabla. Entonces, hasta ahí hago la tensión y lo mido en kilogramos. Lo mido en kilogramos. Para este caso, me dio 4.5, diría yo que entre 4.5 y 5. Póngale un 4.7 y recuerden que lo multiplico por 4 por 20. Y eso me va a dar 94 kilogramos. Y la tensión permitida o recomendada está entre 100 y 150. O sea que yo podría tensionar este alambre un poco más. Bueno, dentro de los accesorios está lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Hay múltiples modelos. Eso es como usted ir al supermercado y encuentra el arroz de todas las marcas, de todos los gustos, de colores, del tamaño del arroz, de todo eso. Entonces lo mismo pasa en las cercas eléctricas. Entonces, para eso uno encuentra accesorios como esto. eh, que más que un accesorio sería como una herramienta, el voltímetro de luces. Entonces, ¿cómo utilizo yo el voltímetro de luces? Sí, aló. ¿Sí me está Vale, escuchando? sí, te estamos escuchando, es que alguien activó el micrófono, ya lo Perfecto. desactivamos. No, Dame listo, un no hay problema. segundito. Ok. Listo. ¿Listo? Perfecto. Perfecto, listo, bueno. Entonces continúo. Entonces, la cerca eléctrica, pues hay muchos accesorios. Entonces, como les decía, eso es como ir al supermercado donde encontramos muchas calidades, precios, variedad, ¿sí? Usos. Y tenemos una herramienta también que es el voltímetro de luces. Entonces, ¿cómo mido yo
la electricidad en los potreros con este aparatico. Entonces simplemente él tiene un ganchito acá donde yo lo pego a la línea del alambre y esta varillita la pego a la tierra y él me mide la cantidad de voltaje que me está enviando. Entonces, casi que visualmente por colores me está diciendo qué tan bueno y qué no tan bueno está mi electricidad, mi sistema eléctrico. Entonces, como podemos notar aquí, de 11.000 hacia arriba es lo ideal. Lo ideal fuera que yo tuviera un impulsor o que me enviara la electricidad a 15.000 voltios en el potrero, ¿cierto? Pero entonces yo debo, para yo medir la energía, debo empezar por tramos, ¿cierto? Si yo tengo un problema de energía, lo primero que tengo que hacer es medir la energía en el desviador de rayos. ¿En qué parte? En la salida del desviador de rayos. A partir de ahí voy mirando. Entonces, si me está saliendo a 15.000 y resulta que voy y mido en el potrero y me está pasando a 7.000, resulta que el problema está en el tramo del, del desviador y el potrero. O sea, que el problema no viene del impulsor ni viene de las conexiones hasta el desviador. El problema está del desviador hacia el potrero. ¿Sí? Eh, por ejemplo, mire este tipo de impulsor, ¿cierto? Son impulsores que venden, pueden ser viables, la cuchilla, los desviadores. Eh, esto ya no sé si alcanzan a ver bien, pero esto es una palanca que sirve para hacer nudos en el alambre, pero también sirve para tensionar para usarlos en los tensores, ¿sí? Que ahorita ya lo vamos a ver. Entonces, uno de los accesorios, otro de los accesorios utilizados en la cerca, pues están los tensores que cumplen una función muy importante, que es como el ejercicio que vimos de tensión, ¿cierto? Para saber qué tanto tensiono, pues utilizando esto, porque esto me va recogiendo el alambre. Resulta que el alambre al sol, estando al sol y al agua, o sea, casi que cambios extremos de temperatura, pues él se va alargando, ¿cierto? Él va cediendo. Entonces yo debo utilizar estos tensores para irlo recogiendo. ¿Y qué tanto lo recojo? Pues de acuerdo al análisis o de acuerdo al ejercicio que haya hecho con el tensor y el dinamómetro, con el medidor. Bueno, hay diferentes formas, gamas, los más utilizados, digamos que en Colombia han sido estos, ¿cierto? Vienen tensores grandes y pequeños, entonces generalmente uno utiliza el pequeño. El pequeño lo ideal es usarlo cada 150, cada 200 metros de distancia uno de otro. El grande sí puede estar para 200, 300 metros, ¿sí? Entonces, este es el tensor. También puede utilizar, como te comentaba, esta palanquita, pero también puede utilizar un pico el oro, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, ven también estas palanquitas que funcionan muy bien. Este es otro diseño, otro modelo, pero digamos que el más comercial, o por lo menos el que yo conozco en Colombia, es este más que todo. Este es el modelo que más se conoce. Bueno, conservando la elasticidad del alambre se evita el uso de puertas o broches. Entonces miren, por ejemplo, acá en esta finca, lo que hicieron fue simplemente con un garabato, levantan las cuerdas de la cerca y permiten que el ganado pase hacia el nuevo potrero, ¿cierto? Van a hacer cambio, entonces no hay necesidad de hacer broches, ¿sí? Aisladores, entonces viene aislador puntilla, aislador pera, a este le dicen yoyo, aisladores, digamos que hechos en nuestras fincas y ingenio campesino, diría yo, rural, más que colombiano, porque seguramente en muchos otros países lo hacen. Lo importante aquí es que cumplan la función. ¿Y cuál es la función? Que no me toque este alambre, no me toque el poste para que no se me vaya a descargar o no me toque una rama para que no se vaya a descargar la energía, ¿sí? Este, por ejemplo, este aislador es para los árboles, ¿sí? En caso de que tenga cercas vivas, entonces simplemente yo no clavo, sino que tornillo, ¿cierto? Le doy torsión a esta y acá pego la línea del alambre.
Este aislador se llama aislador inicio-fin, va al inicio y va al final de la línea de la cerca eléctrica, va por tramos y hace la misma función que este aislador tipo yoyo, ¿sí? A mi concepto, me parece que este tipo yoyo, como constantemente se le está dando tensión al alambre, digamos que no dura mucho, no dura mucho, pero el que más usado es este aislador inicio-fin. Y este es el caso de cuando utilizo varillas para aislarlas y generalmente es muy usado cuando en los ordeños que tienen potreros grandes y lo que hacen es porcionar las praderas y utilizando estas varillas. Bueno, aisladores puntilla, hay de varios tipos, entonces por ejemplo este aislador puntilla pues utiliza dos puntillas arriba y abajo, este solo utiliza uno, este utiliza dos, ¿cierto? Como les decía, marcas. Este sí no lo conocía, pero al parecer lo que hace este es como que es una especie de tapita en el cual usted mete el alambre, la pone acá encima y lo clava. Como les comentaba ahorita, este es el para los árboles, ¿sí? Lo que hace es torsión. La tendencia del árbol a cuerpos extraños, cuando le pegamos el alambre, si sea alambre de púa o hasta este mismo aislador, lo que hace el alambre es, me disculpan la palabra, pero sonará muy fea, pero es achupar, absorber ese cuerpo extraño y entonces la idea de esto es que a medida que el árbol vaya absorbiéndolo, pues simplemente se va aflojando como si fuera un tornillo. Entonces se quita el alambre y simplemente se devuelve. A medida que él vaya chupando, yo lo voy devolviendo. Entonces evito eso. Bueno, el uso de mangueras aisladoras, reemplazando estos aisladores, ¿sí? A mucha gente no le gusta porque resulta que dependiendo del número de estacones que yo vaya a clavar eh, pues para fijar el alambre, pues debo de ingresarlas desde la punta. Entonces, la manguera aisladora es simplemente una manguera de 50 metros donde yo voy porcionando, ¿cierto? Voy cortando la cantidad que necesite. Pero entonces para eso pues tengo que ingresarla, meterla por dentro a través de la manguera, debo meter el alambre. Entonces, a algunos trabajadores no les gusta, a algunas personas que instalan pues no les gusta, pero es una buena opción y de pronto está más económico. Bueno, como les decía, es válido, todo es válido, lo importante es que cumplan las características, buscar que este aislador eh, me aísle, o sea, como su palabra lo dice, aísle del árbol o aísle de la madera la cuerda eléctrica para que no haya fugas. Es muy válido un codo, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces aquí no es tanto el problema el codo, aquí el problema es que al yo hacer la tensión, ¿qué tanto me va a resistir este codo? Pero en sí el sistema está bien, o sea, aquí no están tocando los dos alambres. Los aisladores tipo varilla, ¿sí? Como les decía ahorita, mírenlo acá, muy utilizado en lechería principalmente. Eh, Estas le llaman cuchillas Wio. Las cuchillas Wio es una forma de yo simplemente manejar circuitos, como les decía yo a ustedes, sectorizar mi finca, ¿sí? Entonces simplemente dejarlas activas para donde esté la energía, para donde esté mi ganado. Entonces, solo llevo energía a donde esté el lote de mi ganado, ¿cierto? Pero pasa muchas veces que encuentra uno y energizan toda la finca y solamente tiene un lote de ganado. Entonces hay mayor riesgo y mayor probabilidad de que por X o Y motivo se me pierda la energía en el recorrido. Como lo podemos ver acá, ¿cierto? Entonces, en este caso utilizan manguera aisladora, alambre o cable aislado le llaman también. Como les decía, el ingenio, ¿no? Esto también son cuchillitas, digámoslo, cuchillas o simplemente formas de yo llevar la corriente entre las cuerdas y cuando no sea necesario, pues las quito, ¿cierto? O simplemente acá me puede servir para pasar a la otra línea. Este rollo es muy importante y de pronto poco utilizado
posiblemente por su costo, ¿cierto? Pero este carrete es muy necesario para manejar lo que llamamos la cinta eléctrica o la cuerda eléctrica, que viene redonda, pero esta le llaman cinta porque viene plana, y viene entrelazado unos pelos muy pequeños de alambre, que de hecho patean muy bueno. Bueno, la altura de acuerdo a la raza, sí, para el caso de los bovinos, pues la recomendación está de 80 centímetros de alto, pero yo siempre digo que de acuerdo a cómo se comporte su ganado, la última línea del alambre, usted la determina, y de acuerdo a eso, usted de ahí para abajo, por ejemplo, yo conozco ganado que trabaja solo con una línea de alambre y la respeta, como conozco ganado con dos y la respeta, pero también conozco ganado que de un temperamento más fuerte y a veces hasta ni con tres líneas de alambre de cerca eléctrica la respeta. Pero entonces, de acuerdo. Pero mire que para el ganado de ordeño, por ejemplo, nos dicen que una altura de 80 centímetros está más que suficiente. En el caso de los cebuinos, sí nos piden que siquiera de unos 1,10, porque la verdad es que son animales de más temperamento, pero también a veces es como yo maneje mi ganado. O sea, usted puede tener el mejor sistema, puede tener las mejores divisiones de potreros, pero si la persona que va a rotar el ganado empieza a acusar el ganado, lo empieza a gritar, le empieza a pegar, o el perro también empieza a ladrarle, a mover, entonces al animal lo que se ve acorralado y no hay cerco y no hay alambre ni hay electricidad que impida el paso. Entonces es muy importante también el manejo. También aplicable para ovinos o caprinos, como lo hablamos al principio. Todo dependerá del manejo. Como decía José, es difícil al principio. Pues la autora Mónica ya nos comentará cómo será el tema con cabras. Pero entonces hay autores e investigadores y publicaciones donde hablan, pues en este caso, de 90 centímetros, 95 centímetros para cabras, donde las líneas van del suelo a la primera línea 15 centímetros, 15, 25 y 30. Y para el caso de los ovinos, pues hay alguien que referencia hasta 5 cuerdas. Y pues los expertos pues que están acá, Mónica y José, pues ahora nos contarán un poco de pronto su experiencia, qué cantidad de líneas. Como lo menciono acá, pues también dependerá del número de algunos factores, ¿cierto? La raza, el temperamento, el manejo que yo le dé a esos animales es muy importante. Si son animales que yo los estreso mucho, si soy animales que yo los grito, si yo soy animales que los acoso, pues entonces son animales que por temor tienden a saltarse las cuerdas y nos generan daño. Entonces no va a haber nada que los detenga. Si voy a manejar el tamaño de los animales en la etapa productiva y productiva en la que estén. ¿Sí? Si es un cordero, ¿sí? Lo mismo un ternero, ¿no? Bueno, el tema de broches, yo los construyo, ¿cierto? Entonces se utiliza este alambre o se utiliza manguera aisladora por la cual yo paso mi alambre y hago un nudo, ¿sí? Y en el cual va pegado a este tipo de manigueta, sí, normalmente se le llama manigueta y es a esto, básicamente. Se utiliza mucho el cable aislado que yo les comentaba, es simplemente alambre que está cubierto eh, con manguera aisladora, ¿sí? Sino que viene mucho más ajustada. Pero también se pueden construir artesanalmente, lo importante es que cumplan la función, ¿sí? Por ejemplo, acá una que me pareció muy curiosa es con los cabos de la lima. Cuando la lima ya se acaba, generalmente la lima la venden con estos cabos. Entonces eso termina en la basura o por ahí en la esquina de la casa o de la bodega. Entonces aquí fue lo que simplemente quisieron fue calentaron el alambre y lo pasaron acá y les hicieron un gancho. Y listo, eso fue todo. Eh, Aquí también, ¿cierto? Con un tubo de PVC le hicieron aquí una especie de gancho y por dentro, digamos que este gancho lo unieron, ¿sí? Entonces funciona como una especie de manigueta.
con el cable aislado o el alambre encauchetado, simplemente entonces iban a hacer aquí un puenteo. Entonces mire, está la línea viva, sacan la línea, la pasan por acá, y aquí simplemente lo que hacen es pelar y vienen y le pegan este broche que es hecho también con manguera aisladora o cable aislado. Todo es válido, lo importante es evitar fugas de energía y hacer buenas conexiones. Haciendo este tipo usando este alambre cauchetado, que lo paso por acá, y haciendo me estoy evitando este recibidor, ¿sí? ¿Para qué sirve ese recibidor? Pues ese recibidor es el que me va a recibir la manigueta que yo tengo, la pongo en uno de estos tres orificios y el otro orificio es para yo seguir la corriente hacia otro potrero, hacia donde yo la necesite. Estos son los recibidores artesanales, ¿sí? Que se hacen con la manguera aisladora o con alambre y manguera y con alambre encauchetado. Lo importante aquí, todo está bien, lo importante es tratar de que los nudos que yo haga sean lo más pegados posibles y evitar lo que llamamos eh, orificios o puntos de fuga, que ahorita lo vamos a ver. En las cercas eléctricas, según los alambres que van por los potreros, también uno ve cosas como esta y esto es simplemente para yo poder levantar el alambre cuando una persona va a pasar. Entonces, eh, es muy útil, es muy fácil, o simplemente lo otro es cortar un pedazo de manguera aisladora y meterla y dejarla aquí por fuera. Y simplemente yo lo que hago es levantar. Cualquiera de las dos opciones es muy válida. Miren acá también, ¿cierto? Este es el que me hace de aislador inicio-fin. Lo hago es con manguera aisladora, hago nudo, pero entonces acá hacen un empalme para hacer una especie de recibidor, ¿sí? Entonces aquí iría el otro gancho. Este es otro para hacer puenteo, ¿no? Miren cómo va. Este va pegado al poste y seguramente es para dar energía a otra parte o otra línea que yo vaya. Otro recibidor. Mire cómo va pegado acá a la manigueta hecha a mano. Bueno, con el alambre yo puedo hacer este tipo de portillos. Los portillos yo los puedo hacer con solo alambre, es decir, sin estas espirales, pero la espiral me da esa facilidad como de resorte para que quede siempre tensionado. Y puedo hacer maniguetas como esta. Esta, por ejemplo, fue un ganadero acá en Pereira, digamos que tenía todos los recursos fácil, pues como tenía manguera, me dijo, tengo manguera, tengo un inserto, esto se llaman inserto, que es utilizado en los acueductos o en los sistemas de riego. Entonces simplemente lo invirtió, se lo pegó a esta manigueta y por dentro, digamos que le metió un resorte, el cual está fijado a estos ganchos internamente y le funciona perfectamente como una manigueta y a la vez resorte, ¿no? Que de hecho ya las venden comercialmente, pero digamos que la resistencia y la calidad es mucho más inferior, es inferior. Bueno, bueno, entonces yo esto, como les decía, lo podría hacer. Mucha gente lo hace con una varilla, con un tubo, hasta con palos de escoba. Pero para facilitar esto, digamos que esto es una copia por alguien que lo desarrolló, digamos que en Brasil, y es esta máquina para hacer los resortes, ¿cierto? Entonces, a través de esta maquinita, lo que hacen es simplemente la punta del alambre, la meten por aquí hay un orificio, la meten en la punta y ya van girando acá con esta manivela y a medida que va girando, pues ella va enrollando el alambre. Listo.
es esta forma donde, digamos, evitan hacer este tipo de maniguetas y se puede hacer directamente con resortes, ¿sí? Como lo ven acá, el señor acá, digamos, que se inventó la forma y hacer los resortes por él mismo y un alambre de mejor calidad y le funciona muy bien. Miren aquí como lo vemos, recibidor y el resorte. Y resorte por este lado. Entonces una forma de yo economizarme de pronto muchas cosas. Acá es, por ejemplo, cuando hay pasos por la quebrada. Entonces lo que se hace simplemente es que en la parte de arriba va la, la, la cuerda eléctrica energizada y simplemente le cuelgo alambre como una especie de cortina, cosa que si el animal se va a pasar, pues lo devuelva la energía a través de quebradas, ¿no? Es eso. Nudos y empalmes. Yo diría que es una de las cosas más importantes que hay para el tema de evitar fugas de energía a través de mis potreros. La mayoría de problemas o de fugas que se presentan en los sistemas eléctricos es por esto, porque de pronto nos quedan muy mal hechos los nudos y los empalmes. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos pegando un aislador, perdón, un tensor a la cuerda del alambre, entonces yo la debo entorchar y la ayudo a entorchar con esta platina que tiene una forma, tiene una forma en la cual yo puedo ir girando ese alambre de manera que pueda lograr que quede lo más pegadamente posible, ¿cierto? Entonces aquí vemos tres formas de hacer amarres donde los estos dos primeros son los correctos y este último es el incorrecto, que es lo que vemos muy común, que lo vemos en las fincas, que es el famoso ojal, cuando vemos los ojales. Resulta que cuando yo veo este ojal acá, aquí muchas veces imperceptible, hay salto de energía. Y al haber ese salto de energía, pues es una pérdida adicional que voy teniendo en el sistema. Lo que yo busco con el sistema de cerca eléctrica y a través de estos números es minimizar la pérdida de saltos de energía, de cortos circuitos pequeños. Bueno, entonces, por ejemplo, acá nos muestran cómo hacerlo, pero digamos el más utilizado es este segundo, como lo vemos acá en la imagen, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí están usando para unir dos alambres del mismo tamaño. Listo. Em, los aisladores puntillas yo los puedo utilizar contra los árboles. Lo que pasa es, como les decía, el árbol tiende a chupar, a absorber todo objeto extraño y lo tiende a absorber hacia sí mismo. Entonces, lo que podemos hacer es que simplemente podemos pedazos de madera, hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, pedazos de llanta, de neumático, de las mismas botas pantaneras que usamos comúnmente ya cuando no sirven, pues sacan pedazos grandes y lo pegan acá, entonces el árbol ya no hace esa tendencia natural de esos cuerpos extraños tratarlos de absorber. Entonces, y adicionalmente, mire lo que pasa acá, ¿cierto? Entonces va absorbiendo, pero entonces adicionalmente me va chupando la manguera y me deja expuesto el alambre y aquí es donde pierdo yo energía. Como lo podemos ver, como lo explicaba ahorita, pedazos de madera. En este caso, para estas cercas vivas, le pusieron fueron unos troncos, ¿sí? Y sobre los troncos pegaron los aisladores. Muy importante, los postes esquineros. Estos postes esquineros, digamos que deben de tener unos postes que llamamos postes madrinos, pero esto es una forma, digamos también que en todas las esquinas. ¿Por qué? Porque este poste esquinero va a soportar la tensión de este alambre, de esta cuerda y de esta cuerda. Entonces yo debo mitigar un poco ese impacto o esa fuerza a través de algunas acciones, como puede ser, ¿cierto?, el usar estas tablas, el ponerle otros dos troncos al lado, sí, o postes, pero entonces que vayan reforzados con estas varetas o tablas. Esto es lo que puede pasar, como le aquí la compañerita, son postes muy buenos, terrenos, digamos, estos acá en el eje cafetero, son terrenos que, digamos, no,
son más bien blandos, ¿sí? Con digamos que un tipo de suelo muy diferente al que podemos encontrar en otras zonas, que aunque utilicemos postes de muy buen grosor, deben de tener este tipo de ayudas que son los postes madrinos, ¿sí? Y aquí hay una forma muy fácil, simplemente clavarle dos puntillas para no herir este tronco, este poste, entonces diagonal le pusieron una tabla y funciona muy bien. Entonces mire lo que pasa cuando no ponemos postes padrinos, ¿sí? Bueno, digamos que en el manual de varios comercializadores sí, comercializadores de cercas eléctricas o de impulsores, digamos que digamos que hay este diagrama para encontrar posibles fallas, ¿cierto? Entonces, si el voltaje de los terminales del impulsor es correcto, todo está normal. Si no, entonces si el voltaje es bajo, entonces la cerca seguramente tiene un corto. Entonces dirija hacia el próximo tramo, desconéctelo y mida el voltaje. Si presentó un aumento significativo del voltaje, pues si no lo presentó, pues entonces el corto está localizado entre el impulsor y donde usted está. Entonces, como les digo, hay que sectorizar la finca y hay que sectorizar a cuando yo vaya a medir la energía, tengo que hacerlo por tramos, ¿cierto? Lo ideal. Entonces, lo ideal, y para descartar si es impulsor o la conexión del impulsor al desviador de rayos, yo debo medirlas a la salida del desviador de rayos. O sea, es decir, debo medir la cuerda que va a pegar al alambre que está en el potrero. Ahí es donde yo debo medir y ahí sí me indicará si el problema es en el impulsor o es en el potrero. Generalmente, la mayoría de veces es en el potrero por muchos factores, dejan caer a los portillos con energizados, no le hacen mantenimiento a las cercas, añadidos mal, anudados o le hacen nudos inadecuados, utilizan los alambres que no es, utilizan alambres oxidados, utilizan alambre de púa como alambre de cerca eléctrica, que ya lo vamos a ver ahorita en las imágenes, ¿sí? Entonces, aquí me van indicando, ¿cierto? Si aumentó entonces conecte de nuevo el tramo y continúa hasta desconectar, ¿cierto? ¿Presentó un aumento significativo? No, entonces el corto se encuentra entre su localización y el tramo anterior, es decir, sectorice, vaya por sectores. Por eso es que es muy importante yo tratar de sectorizar mi finca por tramos. Entonces yo voy evaluando tramo a tramo cuál puede ser el problema. Entonces esa es la gran recomendación de pronto cuando tengan las cercas eléctricas, evalúen todos sus tramos, todas esas, muchas veces son pequeñeces que no son tan pequeñas, son muy importantes saberlas. Bueno, errores muy comunes, como lo que se encuentra uno en campo. Entonces, el alambre de cobre, muy bonito, pero solo enrollado. Y en la punta nomás no tiene abrazadera. Y no sé si alcanzan a notar, pero esto es una varilla de hierro. Y fuera de eso, al sacarla la encontré de 50 centímetros aproximadamente. Digamos que el hierro no es buen conductor de energía. Entonces, en caso de un rayo, la verdad que no va a cumplir su función. En este caso, la varilla cobrizada o enchaquetada en cobre, muy adecuada, pero resulta que están utilizando cable. Este es el cable del que les hablaba ahorita, el cable de cobre. Entonces tiene pelitos, pequeños pelos, y lo que buscamos es que sea un alambre macizo, alambre de cobre, número 8, número 10. Y tampoco tenía abrazadera. Entonces, en caso de un rayo, la verdad que esto no sirve para nada. Los ojales que lo hablábamos y adicionalmente los ojales, no sé si notan el color del alambre. Resulta que el alambre recomendado para cerca eléctrica debe ser acerado galvanizado, en lo posible 12.5 y llegado al caso que no se encuentre acerado, en lo posible que sea galvanizado. Muy común en nuestra zona, muy común en algunas zonas donde he ido, donde he tenido la oportunidad de estar y encuentra uno alambre negro. Y este es alambre de construcción o venden este alambre como para cerca eléctrica, pero resulta que este alambre se oxida muy rápidamente y
el óxido, recuerden, por allá vimos adelante la presentación que el óxido no interrumpe mucho el paso de la energía, entonces no es lo adecuado. Y los ojales, lo que hablábamos, digamos que aquí donde el alambre dobla y se amplía aquí, no hay ningún problema, pero a medida que se va acercando, acá pueden haber pequeños cortos. Esto, por ejemplo, entonces es un alambre que seguramente es acerado galvanizado, pero ya terminó, ya cumplió su función, entonces ya se va oxidando. Este alambre perfectamente puede tener más de 10 años de uso y todavía lo utilizamos y con toda seguridad que esto es un problema este es el amarrado ideal, no este. Aparte de eso, tiene un mal añadido, entonces lo mismo, pequeños cortos que nos genera esto. Y el ideal es este. Lo mismo. Acá está bien, la cuchilla, ¿cierto? Es sectorizar. Entonces, como pueden ver aquí la función de la cuchilla, aquí hay cositas que podemos ver, ¿cierto? Entonces, uno, el tensor debe estar en la mitad del recorrido, no al inicio. Otra de las razones también, pues, la razón también principal es que al yo tener el tensor para este lado, este estacón es el que más fuerza me va a hacer. Aunque aquí digamos que trataron de mitigar un poco con la ayuda de este padrino, pero hace mayor fuerza este alambre, este poste, perdón. Eh, Otra cosa que podemos notar acá es el uso de la cuchilla Wio. Entonces, como pueden ver aquí, yo puedo interrumpir el paso de esta energía. La energía viene de acá. Yo la puedo pasar directamente acá, pero a través de una cuchilla, pues estoy sectorizando mi potrero. Entonces, seguramente aquí está activada. Entonces, seguramente hacia acá hay ganado. Si de pronto el ganado sale este potrero y pasa para acá, entonces simplemente yo quito la energizada para allá y me queda activo acá. Entonces, como les digo, es una forma de yo energizar mi potrero. Adicionalmente, podemos notar aquí las maniguetas que internamente tienen resortes y las pegamos a los recibidores. No sé si lo notan acá, que tiene 3 orificios y uno de ellos, nótese que uno de ellos sale para la otra línea del alambre, la parte baja. Entonces, aquí de pronto podemos, y los aisladores inicio-fin, ¿cierto? Al inicio y van al final. Entonces, seguramente este es el inicio y este es el final de esta línea. Entonces, lo que yo busco es que hacer tramos con aisladores inicio-fin. Si yo necesito pasar energía de acá a acá, pues lo hago al través de una cuchilla o hacer lo que llamamos puenteo, ¿cierto? Un puenteo es simplemente yo sacar un alambre, ojalá cubierto o encauchetado con la ayuda de manguera aisladora, cogerlo de acá y pasarlo para acá, ¿sí? Digamos que me estoy evitando la cuchilla Wivo, que tiene un costo, pero con el alambre pues puedo cumplir la misma función y me sale más barato, no hay ningún problema. Otra cosa que vemos muy común, le pegamos a los aisladores inicio-fin los tensores, entonces lo mismo, la fuerza que va a hacer este tensor va a ser mucha y con toda seguridad que nos va a durar muy poco. Nudos, como los vemos, pequeños cortos que van generando lo mismo, muy cerca el aislador inicio-fin al tensor. Entonces, la fuerza que hace este tensor es mucho mayor que si estuviera en el medio. Y adicionalmente, pues pueden observar ese añade. Otra cosa, estas puntas, las puntas de los alambres, digamos que también me ayudan a hacer pequeños cortos. Listo. El uso de alambres de diferente grosor, oxidados, no oxidados. Acá, pues, muy válido lo de proteger el árbol, ¿cierto? Para que no se talle con el alambre, pero son conexiones inadecuadas, ¿sí? Digamos que la intención está, pero no está bien. Listo. Para este caso, lo mismo, añadido los nudos, tensor en al principio y al final del estacón. Aquí, digamos, con esta ojal, digámoslo aquí, con esta manguera, está bien, pero no sé si alcanzan a notar que están manejando el alambre inadecuado y el calibre. Entonces yo encuentro calibre de un calibre aquí y un calibre mucho más
más pequeño acá. Bueno, lo mismo, mal añadido. Entonces, a veces digamos que a veces pueden hacer estas conexiones provisionales, pero lo provisional a veces se convierte en definitivo. Entonces, mal instalado el aleador inicio-fin. El aleador inicio-fin está mal instalado. Quisiera mostrarles. Este alambre, aquí está volteado, o sea, está al contrario. Este alambre debería ir por acá por un lado. Por donde ingresa este, debería ingresar este. Entonces, este da la vuelta acá a través del orificio y se devuelve acá y acá se hago el amarrado que está muy bien hecho para que y este debe ingresar es por acá, pasa acá y debajo acá. Entonces mire que está mal. Y aparte de eso lo hicieron en los tres, o sea que digamos la persona que estaba instalando de pronto no tenía como esa noción, que es muy importante también capacitar a nuestros trabajadores y hacerles las recomendaciones pertinentes. Cuerpo extraño, lo mismo. El árbol toma esto como un cuerpo extraño, entonces va chupándose el aislador y queda pegado hacia en el árbol. Bueno, lo que hablábamos ahorita con la cinta eléctrica, entonces no compramos el carretel, entonces buscamos como la manera, pues como cierto, de colgarlo, pero uno esto le genera desorden, digámosle de alguna manera, y mire que aquí va cayendo esta línea, entonces con toda seguridad que si esto lleva electricidad, acá se va perdiendo, y esto pues ni qué decir, ¿cierto? Entonces todo esto va generando pérdidas. Este es el cordón o cuerda eléctrica, lo mismo. Entonces esto es para desechar. Desafortunadamente encuentra uno mucho esto o la cinta eléctrica en los potreros, porque eso se va reventando y se va encontrando uno en los potreros al caminar. Entonces, aparte de que es basura, que se demora mucho en descomponerse, eh, el riesgo que puede correr un animal o hasta uno mismo al enredarse en una cosa de esta, ¿cierto? Aquí seguramente está funcionando, pero entonces me daña la eficiencia de la energía, se puede perder por cosas como esta. Lo mismo acá, podemos ver alambres desordenados. Acá ya me está ahorcando un poco el árbol, entonces aquí habría que zafarlo un poco. Y portillos ya caídos, seguro mal hechos. Lo mismo, el que este esté oxidado contra el poste no es lo malo. Lo malo es, como les decía, la tensión que me genere cuando yo tensiono con el tensor, él le haga fuerza a esto, ¿qué tanto me va a resistir? ¿Cierto? Y lo otro, pues sí, ¿qué tanto me va a resistir este alambre tan oxidado? ¿No? Aunque ahí no está cumpliendo la energía de pasar energía, porque contra el poste del aislador al poste no lleva energía, ¿cierto? Porque es un aislador inicio-fin. Precisamente eso es lo que busco con el aislador, que no se me junten estos dos alambres para que no tenga pérdida de energía. Lo mismo, mal instalado, aparte de eso, mal hecha aquí pues como la conexión. Entonces casi que todo. Lo mismo. Acá puedo tener solamente un poste, pues lo ideal sería un solo poste, pero mire que aquí estoy utilizando cosas pues que de pronto no cumplen la función, de pronto organizadas, de pronto sí cumplen la función, ¿cierto? Creo que esto es como un transformador o algo así, entonces las conexiones inadecuadas, los malas nudos, eh, como lo pueden ver aquí el yo mal utilizado, la utilización ideal es esta, es decir, que estos dos alambres, uno de estos alambres por acá y el otro por dentro, por la parte interna. Una forma, ¿cierto? Muy válida, digamos que cumple la función de aislador, simplemente un pedazo de algún galón que haya por ahí, en este caso para aislar pues el alambre de la cerca eléctrica de púa, pero podría yo pensar que también puede ser un alambre de cerca eléctrica, no hay ningún problema. Aquí muy común, es otra cosa muy común, que es encontrar pedazos de cerca eléctrica de alambre tirado en los potreros. Entonces salió el ganado del potrero, quedó pastoreado,
se nota el alambre y ahora vengo por él, hay que recogerlo, entonces la rotación se demora 50, 60 días o 40 y a los 40 días yo ya encuentro este alambre enterrado que no sé ni por dónde quedó y quedan ojales como estos. Entonces perfectamente un animal, una vaca, un ternero, uno mismo mete acá el pie y con toda seguridad que se puede estar generando un daño. Entonces, tratar de ser muy limpios en nuestras fincas, con temas de grapas, con temas de alambres, con temas de cintas eléctricas, con temas de los mismos estacones que a veces quedan con puntillas. Mucha recomendación también, por ejemplo, a las personas que nos estén cercando, mantener un tarrito en la mano, aquí al lado del bolsillo, se lo pueden colgar y que ese sea como nuestro, como hacen los veterinarios con las agujas, ¿cierto? Que tienen un guardián, que ese sea nuestro guardián para todas esas puntas que nos sobran del alambre de la cerca eléctrica, irlo metiendo ahí, puntillas, cositas que vamos encontrando y vamos cortando cuando estemos trabajando y que para que lo regresemos a una disposición adecuada en la finca. De lo mismo, cuerda de cordón eléctrico, lo mismo. Y cuando genero mucha tensión, pues mire lo que puede pasar, ¿cierto? Como les decía ahorita, el impulsor no hace milagro, es decir, es cierto, la baja impedancia pues evita que todo esto haya, pero entonces recuerden que él ya llega un punto en que no tolera, esto no es ilimitado. Entonces, por más que queramos ese impulsor, por muy bueno que sea, por muy potente que sea, si no le hacemos un control adecuado, un mantenimiento adecuado, eh, nos genera este tipo de inconveniente y con toda seguridad que aquí ya está descargado. Listo. La cerca eléctrica, digamos que doble, es decir, por lado y lado, es la mejor herramienta para establecer árboles y arbustos, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto estilo, esto es para clima frío, es una arbustiva, es un árbol que se comporta como arbustivo y lo consumen bien los animales rumiantes, gallinas, especies menores en general, lo utilizan bien, y en el caso de árboles, ¿cierto? En condiciones también duras, extremas, y nótese acá, no sé si alcanzan a notar, pero acá la primera línea de abajo es en alambre de púa. Eh, Muchos ganaderos por manejo, por tiempo, por muchos factores, prefieren utilizar esta línea de abajo en alambre de púa y de ahí en adelante en este caso una, dos o tres adicionales en alambre de cerca eléctrica. Es muy válido, es muy respetable, funciona también bien. Digamos que esto se puede acomodar de acuerdo al criterio que cada uno tenga en su finca. Entonces acá, por ejemplo, ¿cierto? Vemos todo el sistema. Eh, Aquí tienen cercas vivas, lo que llamamos para nosotros estos forrajeros aislados con alambre de cerca eléctrica, donde en el medio van árboles y estos pequeños arbustos es botón de oro, Titonia diversifolia. Lo mismo acá, entonces son franjas largas de árboles y mire que el ganado respeta. Árboles de nim, intensivos con leucaena, digamos que formación de pequeñas franjas de pastoreo para seguramente con cercas vivas es esto, caminos, los caminos para el ganado, cercas, también funciona para un sistema radial, aquí me voy a meter un poquito en el tema de pastoreo y pues digamos que sistema radial es básicamente que tienen un punto central los animales donde consumen la sal y el agua o algún otro tipo de forraje que le suministremos, pero pastorea en forma radial. Entonces, pero particularmente no, y facilita mucho el manejo del impulsor, ¿cierto? Pues de las líneas de la cerca eléctrica, pero personalmente no me gusta mucho porque los animales todos los días tienen que estar pisoteando esta área y se vuelven unas carcas, es decir, unos huecos, hundimientos y una degradación de este suelo acá que pues se va dañando de a poco los potreros, ¿cierto? El terreno, el suelo. Entonces franjas, ¿cierto? Con líneas.
Y creo que hay gente de otros países, de pronto no sé si reconozcan este material que es guadua, es muy común en nuestro país, principalmente en la zona del eje cafetero y parte del valle y en algunas zonas también, pero pues mire, simplemente es un material muy económico, es la gramínea más grande del mundo. eh, Otro sistema, ¿cierto? Como los animales respetan un poco, entonces puedo manejar distancias largas entre postes y en el medio le pongo una especie de tutores. Y por ejemplo, miren cómo este señor fácilmente levanta las alambres para que el ganado pase fácilmente. Lo mismo, costos. Seguramente van a preguntar por costos. Esto es un costo actual. Ese costo en un kilómetro de cerca eléctrica cuesta alrededor. Esto es precio 2020 porque sí sé que los insumos han subido hasta un 20, un 30, un 40%. eh, de un kilómetro está costando alrededor de 5 millones y el costo de alambre de púa, ¿sí? Por la cantidad de estacones que se utiliza y el alambre de púa está alrededor de 9.500.000. Ya lo vamos a ver más especificado. Bueno, eh, entonces mire todas estas divisiones, cuánto costó estos postes muertos, ¿sí? Sí, tienen durabilidad en el tiempo, seguramente 20 años, 30 años, pero también cuando dicen a dañarse, prácticamente es una piedra más en los potreros que tenemos. Pero ¿qué tal si yo a estos postes que les estoy poniendo esta guadua, yo llego y les pongo un estacón vivo, jobo, chiminango, matarratón, sauce para las partes altas, estacones vivos de aquellas especies que a través de manera asexual yo las puedo reproducir, se las pego a este estacón, se las pongo a un lado, entonces esta guadua, a partir de que yo la clavé, se está pudriendo, así literalmente. Y este estacón vivo que lo estoy clavando, pues está viviendo, es decir, está enraizando cada vez más y me va a ir reemplazando este estacón. Entonces puedo llegar a futuro a tener algo como esto, ¿cierto? Entonces es como una gran ventaja y es la invitación que de pronto la cerca eléctrica sea una manera de nosotros utilizar postes muestros, pero que sea una única vez en la cual yo lo voy a reemplazar por este tipo de opciones, ¿no? Porque la otra opción es sembrar árboles con cercos dobles como los vimos ahora, ¿cierto? A través de árboles, ya con árboles grandes que debo de cuidar, que debo de tener una distancia de una franja mínima de 2 metros, 2,5 metros, dependiendo de las especies. Si yo ya aquí a los lados quiero sembrarle una arbustiva para que mis animales también lo consuman como el botón de oro, también es válido, ya debo de ampliarle siquiera 2,5 metros, 3. Bueno, costos, entonces, ¿de dónde salen esos 9.500.000, 9.500.000 de la cerca eléctrica? Sale, y de hecho aquí dependerá, digamos que son costos variables dependiendo de la zona donde yo me encuentre, ¿cierto? Este es un costo para un estacón rústico de madera de 9 centímetros de diámetro, de 2,20 de largo, que cuesta alrededor de 15.000 pesos, 2020, con toda seguridad que eso subió. Entonces, para yo aislar alrededor de un kilómetro de cerca, me vale casi 6 millones de pesos. Entonces, he ahí que si yo lo hago en Guadua, con toda seguridad que el costo va a ser mucho menor, se puede bajar casi en un 60%, es decir, este valor puede bajar, ¿sí? Lo mismo, el costo de donde yo estoy ubicado, el transporte de donde yo estoy ubicado. Si yo tengo la guada en mi finca para autoconsumo, yo la puedo cosechar. Pero si, digamos, la tengo que comprar por fuera, pues yo le tengo que meter unos costos de transporte a esto. El alambre de púa, con toda seguridad que también seguramente subió, pero como les digo, costos a 2020, eso puede costar un kilómetro. En cuanto a cerca eléctrica, con costo del impulsor, lo mismo, tiene estos dos costos variables que dependerán uno del precio, del tipo de estacón que yo utilice y el transporte que le haga cada estacón. Y
El número de estacones dependerá de si es terreno plano o terreno ondulado. Si es un terreno plano como el valle, como la costa, diría yo, pues yo ya esto me puede disminuir hasta 100 estacones, entonces baja considerablemente el precio de los estacones, porque yo ya acá los puedo poner entre poste y poste una distancia por lo menos de 10 metros, 12 metros, 8 metros. Aquí hicimos la cuenta con estacones a 6 metros de distancia uno con otro. Lo mismo, y los jornales pues obviamente podrían disminuir un poco. El impulsor fue un impulsor de baja impedancia que cuesta alrededor de 280.000 pesos. Entonces ahí está otra cosa, hay estacones que yo puedo reutilizar en mi finca, hay alambre que yo puedo reutilizar en mi finca. Entonces esto es como si la fuera a instalar desde nuevo. Bueno, hay muchos recursos que con toda seguridad podemos adquirir en la finca, que podemos tener algunos estacones, ¿cierto? No, ojo, no estoy estimulando el tema de tala de árboles, no, es aprovechar aquellas especies que de pronto pueden ser de algún uso. Otra cosa, reemplazarlo por estacones vivos, ¿por qué no pensar estacones de matarratón? En algunos sectores y zonas de la finca y zonas de este país, de pronto pensar en Quierabarrigo, pensar en Sauce, ¿sí? Como un cerco vivo. Listo. Esto, digamos que es una presentación de un, de un jefe que tuve, Carlos Mejía, y estuvo en Honduras y se encontró pues como con esta frase. No la leo, pero pues yo creo que todos sabemos leer y pues es como un mensaje, hombre, invitarlos en la importancia que tiene el árbol. Y de hecho, por eso el tema de los sistemas silvopastoriles y me meto un poquito ahí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, muy agradecido, no sé si tengan dudas. Genial, Juan Diego, de No sé verdad. si estuvo muy enredada la cosa, los dejé más mm, enredados, pero pues para eso estaremos aquí con mucho gusto. No se preocupe, Juan Diego, de verdad, muy completa y súper clarísima toda la información, espectacular, hasta con costos y todo. Muy buena la presentación, hermano. Excelente. Gracias. Bueno, Juan Diego, aprovechando aquí, ¿hay posibilidad, Juan Diego, de que nos hables un poquito del CIPAC? Que sí nos gustaría un poco explicar. Claro que sí. Voy a compartir pantalla. Dale. Tengo dos, tres diapositivas aquí sencillitas, algo básico. Bueno, la Fundación CIPAP es una fundación que es un centro de investigación. Entonces su nombre es Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, que fue creada en 1986 aproximadamente, por un tema que fue creada en el Valle. De hecho su oficina principal está en Cali, pero se creó a raíz de un problema, si no estoy mal, de alguna plaga o enfermedad que pasó en la caña. Ustedes saben pues que lo que es el valle es uno de los mayores productores de caña, pues para sacar una cantidad de derivados de ahí. Entonces, de ahí nació CIPAP, liderado en su momento por el doctor Preston. Actualmente está el doctor Enrique Murgueitio, y CIPAB entonces actualmente es una ONG sin ánimo de lucro. Trabaja con comunidades rurales en el desarrollo de sistemas sostenibles, eh, a través de procesos de investigación, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salen los recursos de CIPAP? Los recursos de CIPAP salen a través de proyectos que pueden ser con recursos privados o públicos. eh, Puede ser a través de alcaldías, a través de humatas, a través de gobernación, pero también puede ser a través de recursos internacionales, como el proyecto que les mencionaba hace un rato, de ganadería colombiana sostenible, en el cual tenía recursos de otras entidades, como que las administraba el Banco Mundial. Estuvo ahí el gobierno británico, y entonces a raíz de eso ya CIPAP, digamos que trabaja a través de proyectos. A través de esas investigaciones, pues tiene 4 áreas, que son la ganadería sostenible, donde se promueve la adopción de sistemas de producción pecuaria amigables con el medio ambiente, como cuáles, como algunas acciones, como los sistemas silvopastoriles, el manejo integrado de plagas,
la captura de CO2, entre muchos otros. Tiene otra área que son los servicios ambientales, donde se investigan ya los ecosistemas ya a nivel general de las comunidades rurales y urbanas, ¿sí? Entonces, en intervención a bosques, daños en general, digamos, de unas cuencas en alguna comunidad también. Tiene otra área que es la restauración ecológica, donde se busca generar esquemas de restauración con las comunidades para transformar esas áreas degradadas que tenga ahí la comunidad y se conviertan en ambientes adecuados, ¿cierto? Tanto para el humano como para la vida silvestre. Y la última son sistemas acuáticos, entonces busca la protección y recuperación todo y el uso sostenible de todo lo que es el agua, el recurso hídrico para la producción agropecuaria. Entonces, básicamente la intervención de cuencas, el tema de investigación en la calidad del agua, ¿cierto? Y todo lo que conlleva eso, pues todas las fuentes hídricas. De pronto para una mayor información, pues cierto, invitarlos a la página web que es ipa.org.co. Allí pueden encontrar muchas publicaciones, libros que pueden descargar de manera gratuita, otros que pueden comprar. Y todos esos libros y todos esos recursos han salido de todas esas investigaciones que a través de los años ha podido realizar CIPAP, el tema de biodigestores, el tema de cercas eléctricas como lo estamos viendo, el tema de arietes, ¿cierto? De tecnologías que han sido muchas, han sido olvidadas y que pues actualmente eh, sirven, ¿no? Y que van en pro de esa ganadería sostenible. Básicamente quería como comentarles eso y pues, hombre, ya son las 10, si quiere pues pasemos, ya ustedes me dirán si hay algunas preguntas y si no pues tratamos de responderlas, ustedes me dirán. Claro que sí, Juan Diego. De hecho, te tengo una propuesta muy interesante. Yo sé que también Claro que sí. todas las personas que están aquí presentes, pues la exposición de verdad fue Qué genial. pena, hombre, que me demoré, pero pues está No, un poquito larga, no es pero la verdad que muy siento que bueno. era más visual, porque la verdad traté como que una imagen vale más que mil palabras, dicen por ahí, y la verdad que ojalá fuera en campo. Desafortunadamente, pues no, por temas de pandemia no se puede, pero de verdad traté de que fuera como muy visual y creo que era muy importante el haber presentado las imágenes. Pido disculpas, de verdad que No te me disculpan preocupes, por Juan haber Diego. De demorado. hecho, yo creo que todos estábamos igual de enchufados que tú. Todos estamos como cuando miré la hora ya después, no, ya eso sigamos acá. No, pero esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Pero Pero bueno, bueno, soy todo oídos, ustedes me dirán. listo. Entonces vamos a hacer la siguiente propuesta. Pues todo depende de ti. ¿Qué posibilidad hay de que para el 24, perdón, generemos ya como toda la parte de responder dudas, de que charlemos un poco más 22 para el domingo, café? Dime, domingo 22. ese no, No, un no, martes. el Espera, miramos. 24 creo que era. Es Ah, 24 24 martes, perfecto. A la misma hora. a la misma hora. Ah, Pues te podría decir que sí, yo creo que sí, no hay ningún problema. Claro, la idea es que no queden con las dudas, igual tratamos de tener otras imágenes. bueno, aquí nos preguntan muchísimos que si puedes compartir las imágenes, las diapositivas. Yo te comento, a ver, en caso tal de que pues tú nos permitas compartir las imágenes, Ujú. tú las podrías enviar a nosotros y nosotros las emitimos en nuestros canales, En los grupos. Listo. los grupos de WhatsApp que Ok, tenemos de Café Virtual. Es como lo más eficiente en cada ujú, grupo, pues hay me como las parece bien. los De cristianos. todas maneras, Ajá. me lanzaron así de una. La verdad tengo que pedir permiso. Ustedes entenderán pues que son Claro, imágenes que Ujú. son de varios proyectos y pues el claro. deber es como preguntar, no me mando solo, entonces, pero si las puedo compartir con todo el mayor de los gustos y el 24 les tendré respuesta y de pronto antes, si me dan la autorización, con mucho gusto, claro que sí. Claro que sí, Juan. De igual forma, pues recuerden que pues todo este café también lo vamos a pasar, ¿no?
Vamos Perfecto. por YouTube, por el canal de YouTube. Ya pues esa parte de las diapositivas queda un poco complicado, eso sí yo lo entiendo totalmente. Pero de nuevo, cualquier información también se pueden comunicar directamente con Juan Diego. Porfa, Juan Diego, coloca tu número de teléfono en el chat interno como para que las personas tengan el acceso. Juan Diego es Perfecto. zootecnista, es experto en sistemas silvopastoriles, así que también cualquier servicio que Uf. quieran, ahí tienen al experto. Ando en esta parte totalmente, Bueno, Juan por eso Diego. me dieron un poco guiándome ahí como con el tema del árbol y todo, pero es por eso, porque la verdad que esto tiene que cambiar hacia allá. Si quieren que les La revisen su tecnología cerca aumenta. eléctrica, porque nada que le dan con el gallito que no le funciona, vea, ahí tiene el experto. Y aquí tiene, hermano, Muchas gracias, clientes muchas gracias. Ah, bueno, ahí de muchos aprovecho. países, hermano, por allá, Bolivia, Perú, Muchas México. gracias, hombre. Un placer y, hombre, algún día ojalá estaremos por allá. Uno Claro no que sí, sabe. Juan Diego. Porfa, les encargo a los que aquí tengan inquietudes, pónganlas en el chat, porque en este chat queda guardado. Este chat lo vamos a empezar a leer el próximo 24, que nos volvamos a reunir con Juan Diego para que empecemos a despejar las dudas que tengan ustedes, pues para que no se les vaya a olvidar la pregunta, ¿no? Entonces vamos a dejar activa un momento aquí la llamada mientras ustedes van dejando sus inquietudes para que el próximo 24 empecemos con esas inquietudes. ¿Les parece? Esa sería como la idea. Pues no ofrecemos dentro de 8 días continuar porque dentro de 8 días ya tenemos otro invitado, entonces ya lo tenemos programado. Entonces también es una muy, muy buena charla que viene de parte también del área de ovinos y caprinos. Entonces es algo también muy interesante, muchachos. Entonces por eso la dejamos para el 24. Dentro de 15 días resolvemos esas inquietudes. Como quien dice, ahí va a salir en la publicidad parte 2 para que ustedes sepan que es ya resolver inquietudes. ¿Listo? Para que también nos vayamos a descansar. Yo sé que muchos estarán ya alistándose para ir a trabajar mañana. Entonces, para Sí, que seguro. tengan la oportunidad de que se les resuelva su inquietud y hablemos más tranquilos. ¿Listo? Claro que sí, Vale. Juan Y Diego. esa vez, por favor, pues me detienen, ¿no? Me ponen tiempo límite. Yo me concentré y yo seguí derecho, pero bueno, No, estuvo muy buena, haré hermano. lo posible. Mejor dicho, el otro café tenemos para charlar porque hay muchísimas cosas que Con yo todo el no he mayor de los conocido, gustos, hermano. claro que sí. De hecho, Es trataré de traer otras imágenes, pero pues ya para explicar de pronto posibles dudas. genial. Dale, Perfecto, Juan listo. Diego. Muchísimas gracias por tu No, a tiempo, por ustedes, esa muchas gracias por calidad la de invitación presentación. y bueno, acá estaremos, Dios mediante hombre. Y Perfecto, por muchachos. Vale, favor, Vamos listo. a cualquier duda, con mucho despedirnos. gusto. Perfecto, de los Vamos, muchachos. vamos a despedir para cerrar la grabación. Recuerden que íbamos a dejar un momento abierta la llamada para que ustedes vayan dejando sus inquietudes para leerlas el próximo 24. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a Berenice Jiménez, a Ciro Alfredo Mejía, a Cristian Fernando Rivera, a Daniel Agatón, a Daniela Nelsi Huacán, a Daisy, Lorena Hurtado, a Emerciana Zanca, a Eric Fuentes, a Fidel Álvaro Zurita, a Francelina Restrepo, a Jairo Montes, a Jorge Pulido, a José Carlos Vargas, a Juan Carlos Carreño, a nuestro invitado especial. Gracias, Juan Diego, te estábamos esperando ya un tiempo con esta charla, de verdad que valió la Yo tenía esa deuda y pues bueno, se dio todo para pagarla, para saldarla. Claro que sí, estábamos Sí, esperando y valió mucho la pena la qué espera, así bueno, que muchas qué bueno. gracias. Junior Mauricio, a Leonardo Cruz, a Leonardo Quiseno, a Lester Morales, a Luis Aguirre, a Mafrioli, a María Mosquera, a María Teresa González, a Mariel Caterín, a Mireya Pulido, a Nerian Matías, a Néstor Holguín, a Nila Rivera, a Nilson Ospino, a Sonia Valencia, a Winner Ricardo y a Jimer Vargas. Gracias por estar hasta este momento y recuerden que en AgroKaizen Fabricamos y materializamos sueños, muchachos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora. A Diego por todo su apoyo. Un abrazo enorme a todos. Pasen una Bueno, excelente noche. Muchas vale, feliz gracias, noche, Diego. que están muy bien, les agradezco. Y qué pena, hombre, de verdad, nuevamente. Un abrazo. no, no No, te preocupes. tranquilo, Juan Diego. Mañana. Hasta luego. Muchas Bueno, gracias. Vale, un gracias. abrazo para todos. Feliz noche, hasta luego. Vale, Igualmente. nos Chao, vemos el chao. 24 para las dudas y en 8 días para una charla en virtualización de la empresa Wina. Ok, muchas gracias, hasta luego. Feliz noche.